Bueno, muy buen día a todos y a todas las que están pues en este evento. Yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres y soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Me han pedido que hable sobre la lucha eh, de acá, que libramos acá en Honduras. Y bueno, contarles que el COPIN es una organización que trabaja y articula a comunidades indígenas lencas que están ubicadas en el suroccidente de nuestro país. Una de las grandes luchas del COPIN tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las comunidades, dada la discriminación histórica que hemos vivido. Y en los últimos años también nos ha tocado enfrentarnos a toda la política extractiva que se ha implementado en nuestro país. A partir del golpe de Estado en el año 2009 vimos una arremetida que se dio primero a través del Congreso Nacional con la aprobación de proyectos extractivos para nuestros territorios y luego con la entrada de estos a nuestras comunidades, a nuestras tierras, apoyadas también y apoyándose en la militarización de nuestro país. Y esto ha provocado varias cosas. La primera es que nos han sometido a la violencia de las empresas y del Estado hacia nuestros territorios. Una de las cosas que se vuelve evidente es en el caso de Río Blanco, en el que una empresa quiere represar el río Hualcarque, que es un río sagrado. Para poder instaurar este proyecto, pues se militariza la comunidad, se criminaliza a quienes se están defendiendo y liderando las luchas, y esto pues termina con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la coordinadora general del COPIN, mi mamá. Y luego de esto, la continuación de la violencia tiene que ver con la impunidad sobre este asesinato y otros asesinatos de defensores de la tierra y del territorio, de defensoras también, mujeres, porque hay otro factor también que tiene que ver con la militarización del territorio y con cómo se persigue a las mujeres, y se busca también legitimar esa violencia a través de las prácticas patriarcales históricas que hemos venido viviendo en la sociedad y que la militarización legitima y naturaliza hoy en día. Estas luchas contra el extractivismo no es algo nuevo, son muchos años de defensa que las comunidades indígenas hemos venido llevando adelante, pero en este último tiempo hemos visto esta nueva arremetida contra los territorios que también involucra la expulsión de las comunidades de los territorios, y esto también ha provocado en nuestro país grandes oleadas de migración que hoy en día pues se evidencian en las caravanas migrantes, por ejemplo, y en que gran parte de nuestra población pues tiene que incluso buscar asilo dadas las condiciones de nuestro país. Y bueno, ¿por qué es importante tener aliadas y aliados? Es importante porque es la forma de fortalecer nuestras luchas, aprender a entender cómo otras y otras han resuelto estos problemas, pero también cómo ayudamos a proteger a quienes hoy en día también están librando estas batallas por justicia contra la impunidad. Hoy en día, por ejemplo, en Honduras se está llevando adelante el juicio por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y la observación y el acompañamiento de aliadas y aliados de diferentes lugares ha sido y es importante para poder pues desactivar o intentar desactivar la impunidad que hay en este caso y que tiene que ver con la influencia que tienen los poderosos que pues muchas veces son parte de estas empresas extractivas sobre el Estado y sobre la administración de justicia. ¿Cómo apoyar mejor las luchas? Yo creo que una de las cosas es respetar la decisión de los pueblos sobre su territorio y sobre su planificación de futuro.
Y respetarla significa también entender cómo es y darle el valor, la importancia que tienen nuestras formas de vida, nuestras cosmovisiones y que no son en ningún momento inferior. Desde nuestra forma de hablar, nuestros tiempos son diferentes a los tiempos de otros y otras y por eso también es importante el respeto. Y garantizar también los derechos, por ejemplo, el derecho a decidir sobre el territorio, a la autonomía y autodeterminación. Vamos a continuar en este proceso. Para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes y poder un poco en este corto tiempo exponer sobre nuestros procesos de lucha y resistencia.